Vamos a comenzar leyendo 3 versículos. Hoy no vamos a tener un sermón, así basándonos en un pasaje específico. Vamos a tener un estudio, por supuesto, pero como base vamos a tomar estos 3 versículos en esta mañana. Mateo capítulo 16, versículo 15 al 18. Abrimos nuestras Biblias ahí primeramente. Leemos allí. Dice allí la palabra de Dios: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hechos capítulo 20 vamos a leer ahora. Hechos capítulo 20, versículo 28. El apóstol Pablo, despidiéndose de los ancianos de las iglesias de Éfeso, dice allí, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 15. También allí encontramos palabras del apóstol Pablo a Timoteo, presentándole el propósito de esa primera carta. Y dice allí, versículo 14 y 15 del capítulo 3, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Estos versos bíblicos establecen claramente, sin discusión, que hay un punto clave en común entre estos 3 pasajes que nos presentan que la iglesia es ¿de quién? Del Señor. Mateo, Hechos y Primera de Timoteo claramente establece que la iglesia es ¿de quién? Del Señor, es del Señor. Por lo tanto, esto indica que en ella y con ella no podemos hacer lo que a nosotros se nos antoja, con la iglesia. Si vamos a ser líderes y miembros fieles de la iglesia, debemos hacer solo lo que el dueño nos permita y ordene que hagamos en ella. Es lo que debe ser. Creo que es así y creo que estos versículos son claros. Por lo tanto, al involucrarnos en el ministerio y en una iglesia, es necesario formularnos las siguientes preguntas, como por ejemplo, ¿qué debía motivar a un ministerio en particular? ¿Qué es lo que mueve a ese ministerio? El que se está haciendo dentro de la iglesia local. Otra pregunta debe ser, ¿existen diferentes formas que se pueden adoptar para tener un ministerio efectivo o, como hoy se utiliza la palabra, exitoso? Otra pregunta que deberíamos hacer es, ¿qué determina lo que se debería hacer en el ministerio, en la iglesia? ¿Qué determina? Y otra pregunta sería, ¿cómo se desarrolla un ministerio bíblico? Para responder justamente a estas preguntas y a otras inquietudes, lo que se necesita es lo que se conoce como una filosofía bíblica del ministerio. Una filosofía bíblica del ministerio. Bueno, uno se pregunta, ¿qué es una filosofía bíblica del ministerio? Seguramente alguien estará diciendo, ¿van a meter filosofía dentro de la iglesia? No se preocupe porque no estamos hablando de eso. Cuando nosotros hablamos de una filosofía de ministerio, hablamos de un conjunto de principios bíblicos no negociables. Principios bíblicos no negociables que determinan qué y cómo uno hará funcionar el ministerio dentro de la iglesia local. En pocas palabras, la filosofía de ministerio define y explica el por qué hacemos lo que hacemos y el cómo lo hacemos.
y el cómo lo hacemos. Por lo tanto, estos principios bíblicos o esta filosofía bíblica del ministerio nos va a ayudar a elegir y a tomar decisiones dentro del ministerio en la iglesia local. Porque, como volvemos al principio, nosotros no podemos hacer lo que se nos antoja, porque tanto Mateo, el mismo Señor, dice mi iglesia, y Pablo habla de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es de Él, no es nuestra. No es nuestra. Por lo tanto, una filosofía de ministerio, ¿cómo se construye? ¿Cómo se determina? Se determina con el estudio de la palabra de Dios, pero también observando y estudiando cómo la iglesia primitiva hizo el ministerio en su momento. En su momento. Para eso están los libros históricos y las cartas de Pablo. Pero tampoco puedo tomar directamente de las enseñanzas y ver así, la iglesia hizo eso, nosotros vamos a hacerlo. Porque también en la iglesia, como habíamos hablado el miércoles, en la época de la iglesia primitiva se hablaban lenguas, había apóstoles. Entonces uno diría, bueno, en la iglesia tenemos que hablar en lenguas, tenemos que tener apóstoles. No, tenemos que observar qué enseñan las Escrituras, ver cómo la iglesia primitiva desarrolló el ministerio y por lo tanto empezar a construir esa filosofía bíblica con lo que se conoce como la exégesis y la hermenéutica correcta para interpretar las Escrituras. Y de ahí ver lo que uno tiene que hacer. Y creo que por años, y esto lo digo en lo personal, conmigo mismo, en mi vida y en mi ministerio, siempre me hice la pregunta incorrecta. ¿Funcionará esto? ¿Funciona esto con los niños? ¿Funciona esto con los jóvenes? ¿Funciona esto con los matrimonios? ¿Funciona esto con la iglesia? ¿Funciona esto con el discipulado? Esa siempre fue la pregunta y creo que muchos de ustedes también se la hacen. Buscamos siempre lo que funcione, pero es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta debería ser, ¿habla la Escritura acerca de esto? ¿Qué me dicen las Escrituras con respecto a esto? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo tengo que trabajar cómo tengo que ministrar a niños, a matrimonios, a la iglesia? ¿Qué me dice la Biblia en cuanto a eso? ¿Cómo debería, en cierto modo, el Evangelio dar forma a la decisión que estamos tomando en nuestro ministerio? Por lo tanto, estos principios bíblicos del ministerio en la iglesia local nos establece, o mejor dicho, nos obliga a establecer una práctica en principios, podemos decir, teológicos universales. ¿Qué quiere decir esto? Que trasciende cultura. Que no a cierta cultura sí se aplica y en otras culturas no. La palabra de Dios es una, es única y para todos debe regir de la misma manera. Pero también son principios atemporales, no tiene tiempo. No es porque antes se hacía así, ahora no, porque estamos viendo estos tiempos, lo tenemos que hacer de esta manera. Entonces, nos obliga a tomar decisiones con respecto a estos principios bíblicos de ministerio. ¿Para qué? Justamente para protegernos de todos estos vientos cambiantes, pragmáticos. Y uno dice, ¿qué es pragmático? ¿Qué quiere decir este término pragmático? Cuando hablamos de pragmatismo, queremos decir justamente el enfoque que dice que una iglesia puede usar cualquier medio efectivo para ganar almas para Jesús, hacer discípulos, hacer que la iglesia crezca o edificar el reino. Una iglesia puede adoptar cualquier estructura, programa o estrategia que funcione para alcanzar a personas para Cristo, siempre y cuando la iniciativa no sea evidentemente pecaminosa. Porque en la realidad es esta, nadie va a tomar nada pecaminoso, por supuesto una persona bien intencionada, para hacer el ministerio. Porque ve que funciona en un lugar, lo vamos a usar acá. O porque funciona acá, otros lo utilizarán allá. Pero el punto no es ese. Y justamente para poder crear una filosofía bíblica de ministerio, necesitamos hacer dos cosas. Primeramente, tener una declaración de propósito y definir esa declaración de propósito. Y eso es lo que vamos a hacer en estos domingos. Primeramente, declarar
No declarar como escuchábamos ayer, yo declaro, no de eso, sino declarar o tener una declaración de propósito de la iglesia. Porque con el propósito de desarrollar una filosofía bíblica de ministerio es necesario primero definir cuál es el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia del Señor? Porque es de Él. Y si Él la compró, la creó, lo hizo con un propósito. ¿Y cuál es? Y bueno, creo que la mayoría de los evangélicos conservadores coinciden que existe un triple propósito: exaltar a Dios, edificar a la iglesia y evangelizar al mundo perdido. Y creo que coincidimos todos con ese triple propósito. Con ese triple propósito. Un comentarista decía con respecto a esto: principalmente y primero sobre todo, la iglesia debe ser para el Señor. Él es la cabeza y Él debe ser el foco, la primera prioridad. Las iglesias y los creyentes individualmente deben estar comprometidos primero con Cristo y entonces unos con otros en Cristo y entonces al mundo. Al mundo. Estos tres deben ser parte de la vida de las iglesias y los creyentes y todos al mismo tiempo. Todos al mismo tiempo. Y basados en esta clasificación nosotros podemos establecer una declaración de propósito. Nosotros como iglesia necesitamos declarar. Vieron que en la mayoría siempre hay una visión y visión, dice visión y visión en cada organización. La iglesia debe tener una declaración de propósito. La razón por la cual la iglesia evangélica cristiana de Itagua está es por algo. ¿Y cuál es su propósito? Bueno, ¿cuál es la declaración? La iglesia existe para exaltar a Dios, adorándole en sumisión a su señorío, para edificar a sus miembros en amor y servicio mutuo por medio de la amonestación y la enseñanza de las Escrituras. Y así evangelizar al mundo con el mensaje de salvación. Y uno dice, ¿de dónde vamos a sacar eso? De la Biblia. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, claramente habla de que id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y enseñarles todas las cosas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos habla de evangelizar y hacer discípulos. Efesios capítulo 4, versículo 11, el hermano Marcelo Barquetin había predicado ese sermón con respecto a ese pasaje y claramente habla de la edificación del cuerpo. Y Dios proveyó personas para que ese propósito se cumpliera dentro de la iglesia. Pero uno dice la amonestación y la enseñanza. ¿Por qué la amonestación y la enseñanza? El apóstol Pablo le dice a los Colosenses, capítulo 1, versículo 28 al 29, dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con un fin: presentar a su iglesia perfecta, completa. Por lo tanto, nuestra declaración de propósito es esa, porque se basa en la Biblia, por lo cual la iglesia tiene que hacer. Esa es nuestra declaración de propósito. La vuelvo a leer. La iglesia existe para exaltar a Dios, adorándole en sumisión a su señorío, para edificar a sus miembros en amor y servicio mutuo por medio de la amonestación y la enseñanza de las Escrituras y evangelizar al mundo con el mensaje de salvación. Esa es la declaración de propósito de la iglesia. Pero lo que nos va a llevar un poco más de tiempo es lo que es la definición de ese propósito. Cuando hablamos de la definición de ese propósito es justamente definir este triple propósito: exaltar, edificar y evangelizar. Personalmente creo que el propósito mayor es exaltar, porque exaltar lo vamos a hacer por toda la eternidad. Evangelizar y edificar a la iglesia lo vamos a hacer en esta tierra, en el cielo ya no lo vamos a hacer. Pero mientras estamos acá, nuestro propósito en la tierra es ser luz al mundo, ser luz a la iglesia, a los perdidos, con el evangelismo y la edificación. Pero sobre todo, glorificando el nombre de Dios. Entonces vamos a definir en primer lugar
nuestra declaración de propósito. Esto sería en segundo lugar. Y lo que primero vamos a definir es exaltar a Dios. ¿Qué implica? ¿Qué significa esto de exaltar a Dios como iglesia? Bueno, es muy común ver hoy, justamente, una brecha entre lo que la iglesia dice creer y lo que en realidad hace. Muchos pueden decir exaltamos a Dios, pero realmente entre el dicho y el hecho hay un gran trecho. Efesios capítulo 3, fíjense conmigo por favor. Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Decir que Cristo es la cabeza de la iglesia es una de las verdades que muchos de nosotros repetimos y muchas iglesias también repiten, pero rara vez vemos funcionando a pleno esta verdad, de que Cristo es la cabeza. La iglesia existe primero, sobre todo, para exaltar a Dios. La iglesia existe para exaltar a Dios, es para adorar a Dios. Ya viendo desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento, Dios pide a su pueblo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. En cierto modo, ese mandamiento no es negociable con Dios, para nada. Él demanda a su pueblo. Luego Cristo dice que el primer mandamiento es amar al Señor por sobre todas las cosas. Por lo tanto, su iglesia tiene que amarla corporativamente, cada uno de nosotros, corporativa e individualmente. Aquí en la tierra el mismo apóstol Pablo le había dicho a los corintios, ¿se acuerdan? Que todo lo que hagan, que lo hagan ¿para quién? Para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Desde lo más insignificante y más necesario para la vida, como comer, beber, respirar, hacerlo todo, dice, para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Por lo tanto, una iglesia bíblica existe para exaltar a Dios, para exaltar a Dios. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan en Juan 4:24, cuando el Señor ahí en esa entrevista con la mujer samaritana, Jesús les dice que ¿qué es lo que Dios busca? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, la iglesia, como siempre se dice, no es un club social. No es un lugar donde se le ayuda al necesitado solamente, sino que tiene un propósito mucho más alto. Y es reconocer de que Dios debe ser preeminente en todo, en todo, en todo. Y para que esto sea así, la iglesia debe recuperar un alto concepto de Dios. Hay un libro que me encanta, que ya lo mencioné una vez, que se llama El conocimiento de un Dios santo, que lo escribe Tozer, A.W. Tozer. Este libro es chiquito, para devocional es buenísimo. Y quiero citarles lo que él dice justamente en relación a este punto de tener un alto concepto de Dios. Él dice lo siguiente: opino que el concepto de Dios que prevalece en esta época es tan decadente que se encuentra completamente por debajo de la dignidad del Dios Altísimo y en realidad constituye, para los que profesan ser creyentes, algo que equivale a una calamidad moral. Él continúa en este párrafo: antes que la iglesia cristiana se eclipse en cualquier lugar, debe haber primero, dice, y escuchen esto, una corrupción de su teología más simple y fundamental. Sencillamente responde de manera errada a la pregunta ¿cómo es Dios? Y parte de aquí. Aunque pueda continuar aferrada a un credo nominalmente sano, su credo práctico se ha vuelto falso. Las masas de sus adeptos llegan a creer que Dios
es diferente a cómo es en realidad. Y esto es herejía de la más insidiosa y mortal de las clases. A veces estamos muy pendientes a ciertas herejías dando vuelta por ahí, pero hay una herejía tan sutil y tan mortal que es el tener un concepto errado de quién es Dios. Y todo problema en la iglesia, este autor está diciendo, comienza justamente en tener un concepto errado de Dios. Ahí comienza. Y justamente este concepto errado nos lleva a muchas cosas. ¿Como qué, por ejemplo? La tolerancia al pecado. Se tolera el pecado en la iglesia y no se disciplina. Porque pensamos en quién primero. En el afectado, en el ofensor, en los que le rodean y en la iglesia. Pero cuando en la iglesia hay pecado, lo primero que afecta, ¿qué es? La gloria de Dios, la gloria de Dios. Porque la iglesia, ¿de quién es? ¿De quién es la iglesia? Del Señor. Pero cuando hay un concepto errado de Dios, y pensamos, como siempre decimos, que Dios es un Dios hippie, paz y amor, entonces se tolera. Otras veces se centra en el hombre y en sus necesidades. ¿Le va a gustar o no le va a gustar? Pero no pensamos en Dios. La iglesia refleja un ministerio centrado en el hombre que intenta agradar a los iguales por encima de glorificar a Dios. La mayoría, y lo digo con vergüenza, viví centrado en el hombre. Personalmente viví centrado en el hombre. Viví entreteniendo a inconversos dentro de la iglesia, trabajando con jóvenes. Y me da vergüenza. Cuando tenemos este concepto incorrecto de Dios, nos enfocamos en los programas y no en la enseñanza. Que sea entretenido, que haya personas, pero no la Biblia. No la Biblia. Me acuerdo una vez fui a Buenos Aires a predicar a una iglesia, cada domingo tenían un domingo evangelístico, decían. Y se armaban todas las pizzas, impresionante, se comió mucho ese día. Me dieron el púlpito para predicar, a los 15 minutos el anciano de la iglesia se paró allá y ya estaba haciéndome así. A los 15 minutos. Porque había una actividad de fondo. Cuando tenemos un concepto errado de Dios, comenzamos por el establecimiento de metas. ¿Cuál es nuestra meta? ¿A cuánto vamos a llegar? Porque después si no llegamos a la meta, fracasamos. Y miren si le tendríamos que preguntar a Jeremías por su ministerio. Jeremías, ¿cuántos se convirtieron con vos? Ninguno. En 40 años, ninguno. Para nosotros, ¿y qué sería? Un fracasado. Pero hoy aquel que fundó no sé cuántas iglesias, no sé qué, es él. Entonces, medimos por eso, no por lo que Dios es. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿mi enseñanza se centra en promover la santidad de Dios o la comodidad del hombre? ¿Practica nuestra iglesia la disciplina bíblica de Mateo 18? ¿Tiene la gente, los hermanos, reverenciando el carácter de Dios? ¿Comprometemos la verdad para agradar a las personas o mantener la comodidad o el status quo, como dicen algunos? Otro comentarista dice lo siguiente: la salud de la iglesia no empieza con evangelización o misiones, aunque los dos deben seguir. La salud de la iglesia empieza con una congregación centrada en Cristo y en la Biblia, determinada a hacer su vida personal, familiar, corporativa, precisamente lo que Dios quiere de ellos, y da lo mismo si su número es 15, 500 o 15.000. Por lo tanto, esto afecta a todo lo demás. Cristo, que sea la cabeza de la iglesia, implica que Él es la autoridad, Él es el dueño, Él es el que manda, Él es el que debe, el que dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y lo que no hay que hacer. Por lo tanto, si pensamos que el propósito de la iglesia es exaltar, ¿quiénes pueden exaltar? Solamente sus regenerados. Solamente los salvos pueden exaltar a Dios.
Hebreos 13:15 lo comprueba. Dice así Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Yo tuve la posibilidad de ir a muchos colegios cristianos, a muchos, a predicar, a llevar la palabra. Y siempre lo que me llamó la atención es, tienen su culto y están cantando y son todos inconversos. Son todos inconversos. ¿Qué adoración es esa? ¿Qué exaltación es esa? Si solamente alguien que es regenerado puede exaltar a Dios. Acá dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, que es decir, es fruto de labios que confiesan, ¿qué cosa? El nombre del Señor. Por lo tanto, el deseo de Dios para cada uno de nosotros es lo que dice Jeremías capítulo 9. Fíjense en Jeremías capítulo 9, versículo 24. Eso es lo que Dios espera para nosotros, de su iglesia, corporativa e individualmente. Para los suyos. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso es lo que Dios quiere, que le conozcamos. Que tengamos un alto concepto de Dios, de quién es Él, y de ahí partimos. Por eso podemos decir que esta es la primer prioridad de su iglesia, exaltar a Dios, exaltar a Dios. En segundo lugar, definiendo esta declaración de propósito, es la edificación de los santos. La edificación de los santos. Cuando hablamos de la edificación de los santos podemos hacerlo de diferentes maneras dentro de la congregación, diferentes medios, pero solamente vamos a considerar dos vamos a considerar. El primero es en cuanto a la enseñanza y la amonestación, ¿Cuál es el principio que debe guiarnos en esta prioridad de edificar el cuerpo de Cristo? Es la predicación, es la enseñanza y la amonestación de la palabra de Dios. Cualquier cosa fuera de esto no edifica. Cualquier cosa fuera de esto no edifica. ¿Por qué lo decimos? Fíjense Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 15 al 17. Esta es la razón por la cual creemos firmemente en este principio. Juan 17, 15 al 17. El Señor intercediendo por sus discípulos, haciendo esa oración intercesora, Él dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y versículo 17 dice, para esto, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Estamos en el mundo está sucio, está contaminado y al andar en este mundo nos contaminamos. Malas palabras, esto, aquello, nos contaminamos. Y el Señor está orando por sus apóstoles. Dice, no te pido que los quites, porque acá, ahí en el mundo ellos van a glorificar, van a exaltar tu nombre. No los quites del mundo, pero dice, pero sí te pido que los guardes del mal. Porque ellos no son del mundo, pero están en el mundo, como tampoco yo soy, dice Jesús. Por lo tanto, en medio de este peregrinar, necesitamos limpiarnos. Y por eso el Señor dice, santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Nosotros vivimos en un mundo contaminado por el pecado y mantenernos limpios. Aquí necesitamos, ¿de qué? De la palabra de Dios. Como justamente ayer escuchamos por boca del pastor Javier decía, no estamos en contra de los sermones motivacionales.
Estamos cuestionando con qué se motiva. Y es verdad. Yo puedo motivarle con, no sé, con mi vida, con un montón de cosas, pero eso es muy, muy efímero. Pero motivar con las Escrituras. Con las Escrituras. Hay muchos pensamientos lindos. Uno diría comerte asado con... Hoy a veces los sermones son comerte asado con cuchillito de plástico. Pero necesitamos la palabra de Dios. Fíjense, Salmo 19, versículos 7 al 10. Dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Estos versículos son importantes para que entendamos la eficacia de la palabra de Dios, que es poderosa. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila de panal. La Biblia es suficiente para llevar adelante toda buena obra también. Acuérdense, 2 de Timoteo 3, 15 al 17 dice: a fin del que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le dice a Timoteo: persiste en lo que has aprendido de la niñez, desde las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque ella es inspiración de Dios y útil para corregir, redarguir, instruir, pero con un objetivo: estar preparados para toda buena obra, para todo. La palabra de Dios debe ser predicada. 2 de Timoteo capítulo 4 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice: te encarezco. Ese te encarezco habla, te exhorto solemnemente. Es la primera vez en la Biblia que parece ser que Pablo da tantas vueltas para encomendarle a Timoteo que predique. No porque tenga vergüenza, sino que el hecho de predicar es algo solemne. Y está tratando de poner como a Dios mismo de testigo. Y Pablo está diciendo: pongo a Dios de testigo lo que te estoy encomendando, que prediques. Por lo tanto, está indicando que es una prioridad en la iglesia. Predicar la palabra. El pueblo de Dios necesita y debe escuchar la palabra predicada. Tiene que escucharla. Dios nos habla cuando la Biblia es predicada. Dios nos habla cuando la Biblia se predica. Y su pueblo, los cristianos, responden a ella. Responden. Cuando no responde es un problema. ¿Y por qué decimos esto? Juan capítulo 10, versículo 27. Fíjense. ¿Por qué el cristiano, cuando escucha la palabra de Dios, responde a ella? Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz. Escuchan, pero dice algo más: y yo las conozco, y después, y me siguen. Y me siguen. Hay poder que es sobrenatural cuando el predicador predica, pero el poder no está en el predicador, está en la palabra. Hebreos 4:12 lo dice claramente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo. Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Para aquello para lo cual Él envió su palabra. Por lo tanto, la palabra de Dios siempre va a actuar, siempre, para lo que Él quiere. Si Él quiere transformar,
uno va a ser transformado. Pero si alguno necesita juicio, Dios va a endurecer. Porque esos son los efectos de la palabra. Endurece o ablanda. La palabra de Dios es alimento para el alma. El mismo Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios nos anima, nos consuela en momentos duros. Salmo 119, versículo 107 dice, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, anímame, dame vida, consuélame en medio de esta aflicción, conforme a tu palabra. Por tanto, hermanos, debemos buscar por todos los medios posibles predicar y aplicar la Biblia a cada ministerio y grupo de la iglesia. A cada. Más argumento que esto, no sé, podemos pasar toda la eternidad. Pero aquí está claramente, todo debe girar en torno a este principio no negociable. No se negocia. ¿Cómo vamos a hacer el ministerio en cada programa, en cada actividad, centralizando las Escrituras? Ese es el objetivo claro. No hay otro. No es entretener, no es porque quieren estar juntos. Como hoy vulgarmente se dice, eso es macanada. El centro es las Escrituras. Es porque le necesitamos de ella. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿este programa o este ministerio nos lleva a conocer más a Dios a través de la enseñanza y predicación? ¿Nos va a llevar a predicar y a enseñar más la palabra? Por supuesto que debemos adoptar métodos de estudios a diferentes edades, diferentes clases. Por ejemplo, con los niños decidimos utilizar un material que se desarrolla a través de la historia bíblica. No se va a considerar las cartas de Pablo porque hay muchos términos abstractos, pero a través de toda la historia, desde Génesis a Apocalipsis, hablar de toda la historia y dar énfasis en los libros históricos, en el libro de los Hechos, en los Evangelios, a los niños con las historias son conceptos más palpables, más concretos, y por eso de esa manera se les va a enseñar. Y así con diferentes edades. Por lo tanto, las actividades y ministerios deben organizarse con la centralidad de las Escrituras en mente. No tenemos que desperdiciar tiempo, desperdiciar recursos. Recuerdo cuando estaba en Tomatí, después de tanto tiempo con los jóvenes, ya se me acabó todas las ideas, ya no sabía qué hacer con los jóvenes. Uno se pierde tiempo gastando tiempo en qué hay que hacer para entretenerlo, cuando la centralidad está en las Escrituras. Cuando quitamos las Escrituras, le quitamos vida a la iglesia, vida a la iglesia, vida a la iglesia. Por lo tanto, la vida de la iglesia, por así decirlo, está en el púlpito, está en la enseñanza, no está en otra cosa. En eso nos da vida. Aún las reuniones llamadas evangelísticas, invitamos conjuntos, traemos música, hacemos pancheadas, pizza para que todos vengan. No, la Biblia, el mensaje de salvación, porque eso es lo que da vida. El Evangelio de Jesucristo da vida. Spurgeon decía, más actividades metemos en la iglesia, más robusta crece la cizaña y luego se hace casi imposible de arrancarla. A veces estamos regando, ¿no?, los yuyos y después cuando nos damos cuenta ya cuesta arrancar todas estas cuestiones. Por lo tanto, cuando la prioridad la tiene el ministerio de la palabra, la oración, las demás disciplinas espirituales van tomando su lugar correcto. Su lugar correcto. Por eso nos tiene que llamar la atención 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán
a las fábulas. Y 2 Timoteo capítulo 4, 3 y 4 está hablando del contexto de la apostasía en la iglesia. En la iglesia. Por eso no podemos dejar de predicar la palabra. Si nosotros mantenemos así esta prioridad, una persona que viene por primera vez con otros objetivos, no va a aguantar más de 2 o 3 meses acá adentro. No porque nosotros le echemos, sino porque la palabra de Dios es. ¿Se acuerdan que decía el Señor? Amaron más las tinieblas que la luz. Cuando el Señor estuvo hablando con los discípulos, que decía, son muy fuertes estas palabras, no podemos seguir escuchando esto. Y se fueron. Y el Señor le dice, ¿ustedes también se van a ir? Por eso, nadie va a echar a nadie de acá. Lo que va a echar es las Escrituras. Es eso. Porque Dios estableció de esa manera que sean las cosas. No porque nosotros quisiéramos. Dios lo estableció. Debemos edificar a la iglesia con enseñanza y amonestación. Dentro de lo que es edificación del cuerpo y edificación de su iglesia, no solamente con amonestación, sino con un segundo punto muy importante también, y es el punto de la membresía dentro de la iglesia. La membresía dentro de la iglesia. Los miembros de esta iglesia local deben ser personas que nacieron de nuevo, no asistentes. Eso tenemos que saber, que hay miembros y hay asistentes, en todos lados. En todos lados. Y esto es algo que siempre vamos a ir aprendiendo, como se dice, con prueba y error, y más con error y lágrimas a veces. La iglesia del Señor, según el apóstol Pedro, es, en capítulo 2, versículo 9 al 10, fíjense por favor, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido. Fíjense, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, versículo 9 del capítulo 2. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, que os llamó, pasado, ¿de dónde? De las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo habíais alcanzado, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Las cartas del Nuevo Testamento suelen ir dirigidas siempre a ¿quiénes? A los santos que están, Pablo, a los santos que están amados de Dios, llamados a ser santos. Y justamente todas estas expresiones de saludo claramente indican que la iglesia debe estar constituida solamente por personas regeneradas. Solamente personas regeneradas. Y cuando no es así, se permite la participación de cristianos profesantes dentro de la comunión de los santos y la iglesia sufre. La iglesia sufre y se debilita. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener un entendimiento correcto de una persona sin Dios. ¿Cómo es una persona sin Dios? ¿Y eso cómo lo vamos a ver? Pues siempre ¿cuál es el cliché de nosotros cuando preguntamos? Pero eso nadie lo sabe, solamente el Señor. Bueno, leamos la Biblia. Hay bastante evidencia para saberlo. El hombre fue creado para la gloria de Dios, todos lo sabemos. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Pero por causa de nuestro pecado, buscamos glorificarnos a nosotros mismos. Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos
sin poder alcanzar la gloria de Dios. El ser humano por sí solo no puede alcanzar la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque pecaron. ¿Y en qué pecaron? En que cambiaron la gloria. En que cambiaron la gloria. No buscamos la gloria de Dios, buscamos la gloria del hombre. ¿Se dan cuenta? A veces nos guiamos en nuestros programas más en cómo entretener a hombres que se glorifican a sí mismos en lugar de estar glorificando a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No puede hacer nada bueno por sí mismo el ser humano. Por sí mismo. Y este es un principio para todos también, que el corazón es engañosamente malvado. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón y perverso. Y perverso. Si aún nosotros seguimos lidiando con un corazón engañoso y perverso, imagínense a alguien sin Dios. Imagínense a alguien sin Dios. Imagínense que aún nosotros, siendo salvos, luchamos con buscar nuestra gloria y no la gloria de Dios. Entonces piensen en cómo busca alguien sin Dios su propia gloria. Mucho más pesado es el tema. El objetivo del ser humano sin Dios en la vida es únicamente egoísta y malvado. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios vio y dice: esto no se puede parar más. ¿Y qué es? Juicio. Pero hoy también vivimos. ¿Por qué no hace lo mismo Dios? Porque Él prometió no volver a destruir la tierra de esa manera. Pero como escuchamos ayer, un día Cristo descenderá en su caballo, como dice ahí, y va a matar. Juicio. Los regenerados, los no regenerados, son enemigos de Dios. Romanos 5:10 dice: porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Enemigos de Dios. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Enemigos de Dios. Colosenses 1:21. Y también vosotros que erais en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Una persona sin Dios es un enemigo de Dios. Es un enemigo de Dios. Ellos están ciegos espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2, Segunda de Corintios capítulo 4 habla claramente de eso, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento y que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Y Pablo agrega un argumento más fuerte todavía. Son instrumentos de Satanás. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Con esto no estamos diciendo que hay que odiar al inconverso, nada que ver. Solamente estamos viendo lo que la palabra de Dios dice en cuanto a alguien que no es del Señor. Dice: y Él os dio vida a vosotros, versículo 1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, primero, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense en esta expresión, en el versículo 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay una energía, hay un poder que opera en los que no son del Señor. Son instrumentos de Satanás.
Una persona sin Cristo, sin Dios, busca y encuentra satisfacción en un sistema totalmente contrario al de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un hombre sin Dios no busca satisfacción y no encuentra en Dios, encuentra en el mundo. La filosofía y la sabiduría de vida de una persona sin Cristo es diabólica. Santiago capítulo 3 versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. A mí me parece, a mí me gusta. Yo creo que no es así. Por eso estamos tratando de presentar una filosofía, principios bíblicos no negociables. De que si hacemos algo acá en la iglesia y lo decidimos, es por estas razones. No porque pensamos o creemos. Estamos convencidos porque la palabra de Dios lo dice. Y lo más peligroso de todo esto es que estos incrédulos dentro de la membresía, porque estamos hablando de la membresía de la iglesia, son lobos como piel de ovejas. Pablo les dijo a los ancianos de Éfeso en Hechos capítulo 20, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Con esto podemos también ahí complementar justamente Timoteo capítulo 4, hablando de la apostasía. Esto lo enseña la palabra de Dios y el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 13, versículo 36 al 43, el Señor habla sobre la parábola del trigo y la cizaña. Más claro, échale agua a esa parábola. Clarísimo, clarísimo. Donde hay trigo va a haber cizaña, dice el Señor. Y no está hablando de situaciones, está hablando de personas. ¿Quiere echar un poquito más de agua para enclarecer más todo este concepto? El mismo Señor, cuando envía las cartas a las 7 iglesias de Éfeso, del Asia Menor, a la iglesia de Pérgamos y a Tiatira, el Señor les recrimina algo. Tengo algo en contra de ti. ¿Y qué? Que permitiste esto. Permitiste la doctrina de los Nicolaitas. Y después dice, permitiste a Jezabel entrar a la iglesia. El mismo Señor. Entonces, esto es un tema serio, hermanos. Es muy serio este tema. Es muy serio. Por estos motivos tenemos suficiente argumento para ser cuidadosos en decidir a quién vamos a recibir como miembros. Porque la iglesia es del Señor, no es nuestra. Es nuestra. Es nuestra. Imagínense si nosotros permitimos a todo el mundo que sean miembros de la iglesia, a todos, porque ya está casi hace tiempo y no sabemos si realmente es del Señor o no. Después de haber visto las características de una persona sin Dios, busca sabiduría en el mundo, es totalmente contraria a la de Dios. Si ellos tuvieran la capacidad de decidir en asuntos eclesiásticos, de cierto ellos no van a elegir la voluntad del Señor, porque ellos son contrarios a la voluntad de Dios. Ellos no van a reclamar más enseñanza, porque no les interesa, porque aman más las tinieblas que la luz. Ellos no serían capaces de amar, porque el amor de Dios se derramó en el corazón de aquellos que son los suyos. No van a poder perdonar, no van a poder soportar, no van a conocer la gracia de Dios, ni tampoco la extienden hacia los demás. Ellos ni siquiera podrían vivir en santidad. Es más, con el tiempo se van formando yugos desiguales, sin darnos cuenta. Hasta eso.
Por eso el conocer esto nos permite ejecutar un ministerio que busca primeramente exaltar a Dios. Eso nos tiene que preocupar. ¿Estoy exaltando a Dios con lo que estoy haciendo? Y si no lo estoy haciendo, Señor, mostrame, utiliza tu palabra, utiliza algún hermano que venga y me confronte y me muestre, Señor, me parece que estás equivocado, parece que no estás haciendo bien. Pero también necesitamos hacer un ministerio que busque edificar a su iglesia con la palabra de Dios, no con entretenimiento. Basta de eso, basta. No podemos mirar al costado e ignorar la realidad que dentro y fuera de esta congregación hay perdidos. Por eso la tercera prioridad es el evangelismo, el evangelizar al mundo perdido. Y ese va a ser nuestro tema el próximo domingo. Entonces, cuando hablamos nosotros de una declaración de propósitos y definir estos propósitos de la iglesia, es con el fin de establecer una filosofía bíblica del ministerio. Principios bíblicos no negociables que nos ayudan a elegir y a decidir de cómo tenemos que hacer el ministerio dentro de la iglesia. No porque, no sé, los padres de los niños vengan y digan, no porque mis hijos quieren esto, no porque mis hijos quieren aquello. No, eso no. Porque queremos que Cristo sea exaltado, Dios sea exaltado. Y lo vamos a hacer a través de las Escrituras y de mantener una membresía regenerada. Por eso, nosotros vamos a hacer todo lo humanamente posible para que esa membresía pueda ser regenerada. Para eso es el curso de membresía, no para llenarle de información, para tratar que en cada curso sea confrontado con el Evangelio diariamente, hasta que no aguante más, que sea la palabra de Dios la que obre, no nosotros. Esa es nuestra arma, esa es nuestra defensa. El próximo domingo trataremos el tema del evangelismo y también trataremos el próximo domingo también lo que es la adoración corporativa. Así que vamos a orar al Señor, entregar en sus manos su palabra. Señor, sabemos que tú eres grande, eres soberano, como hemos cantado en este día, el creador de todas las cosas. Y tememos al pensar, Señor, que tú eres el dueño de nosotros, de tu iglesia. Hemos pecado, hemos fallado infinidades de veces, por ignorancia muchas veces. Pero queremos tener un pensamiento correcto, un conocimiento correcto de quién tú eres. Señor, queremos como iglesia exaltarte, ponerte a ti en primer lugar por sobre todas las cosas. Que tú seas nuestro estándar de vida. Pero también, Señor, queremos centralizar tu palabra en este lugar. Que desde el más pequeño al más grande pueda ser enseñado, pueda ser amonestado en tu palabra. Porque tu palabra lo dice, Señor. Capacítanos, prepáranos, Señor. Levanta a otros hombres que puedan pararse en este lugar y enseñar las Escrituras de una manera fiel, correcta, sana, con responsabilidad, Señor. Pedimos por nuestras hermanas, Señor, por las que están enseñando en la escuela dominical. Pedimos, Padre, que también pongas este peso, Señor, de poder prepararse más. Pero también, Padre, pedimos por tu iglesia en este lugar. Tú eres el dueño. Que tu palabra, Señor, ahonde en lo más profundo de nuestro corazón, que nos confronte. Y que busquemos con responsabilidad, Señor, también ser miembros de una iglesia. Pensando en todos estos principios y esta declaración de propósito. Exaltarte, edificarnos en este lugar, en tu iglesia, con la enseñanza. Pero también, Padre, prepara nuestro corazón para
seguir observando estas prioridades como el evangelizar al mundo perdido. Padre, encomendamos tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.